Muy buenas tardes a todos. En nombre de Inversiones Agraf, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, Interpretación de resultados de los paneles FilmArray. El FilmArray y el Torch son sistemas diseñados desde el 2011 para el diagnóstico sindrómico molecular, realizando 2 PCR consecutivas, por lo que se llama PCR anidadas. Tiene la capacidad de detectar en aproximadamente 1 hora entre 12 a 43 targets simultáneamente. Contamos en Panamá con paneles respiratorios de vías superiores, gastrointestinal, neumonía, hemocultivos, meningitis y muy pronto tendremos el de infecciones articulares. En Panamá contamos con sistemas FilmArray y Torch desde el año 2016 y están instalados en más de 25 instituciones de salud. BioFire es la plataforma de diagnóstico sindrómico molecular multiplex más ampliamente utilizada en el mundo y con mayor cantidad de publicaciones científicas que demuestran su utilidad clínica para guiar la terapia, reducir costos y estancias hospitalarias y reducir la mortalidad y morbilidad en los pacientes. En Inversiones Agraf estamos enfocados en brindarles a nuestros usuarios diversas oportunidades de docencia. Y en el día de hoy, nuestros invitados les presentarán ejemplos y guías de interpretación correcta de los paneles FilmArray en el momento correcto para la terapia correcta. Me complace presentarles primeramente al doctor Silvio Vega, médico microbiólogo, coordinador clínico del Laboratorio del Complejo Hospitalario Metropolitano, Dr. Arnulfo Arias Madrid, profesor de microbiología y medicina tropical, máster en ciencias biomédicas con especialización en microbiología, máster en docencia superior, past president de la Asociación Panamericana de Infectología, investigador del Sistema Nacional de Investigaciones. Además, contaremos en esta tarde con el doctor Boris Castillo, médico internista infectólogo. Nos compartirá casos clínicos en los cuales los paneles FilmArray tuvieron relevancia en el diagnóstico y tratamiento de sus pacientes. El doctor Boris Castillo es doctor en medicina, egresado de la Universidad de Panamá. Realizó la especialidad en medicina interna en el Hospital Amador Guerrero y posteriormente la especialidad en enfermedades infecciosas en el complejo hospitalario. Actualmente es el coordinador de la clínica de triple terapia del complejo hospitalario. El doctor Vega sí se enfocará primeramente en la interpretación de los resultados que aportan los paneles, incluyendo los genes de resistencia que se pueden detectar y que impactan en la selección de la terapia del paciente. Al finalizar las 2 exposiciones, los doctores Castillo y Vega responderán a sus preguntas. Para facilitar el proceso, les solicitamos que utilicen el icono de preguntas y respuestas que está debajo de sus pantallas. Estaremos posteriormente enviando por correo electrónico el certificado de participación de este webinar para todos ustedes. Sin más, me complace en presentarles al doctor Silvio Vega, quien dará inicio a la jornada de esta tarde. Muchísimas gracias, Loida. Ante todo, saludos a todos los colegas y amigos que están presentes en este webinar. Realmente nos sentimos satisfechos porque vamos a completar una jornada importante donde podremos intercambiar ideas acerca del uso de una tecnología que hasta ahora pues no la hemos usado al máximo, pero que la tenemos presente. Parte de esta charla es enseñarles a ustedes cómo realmente usarla, cómo entender lo que está pasando y sobre todo en qué momento se solicita. ¿De
pueden poner la pantalla, por favor? Ya está Cuidado, activa, no puedo ver los mensajes. ya está activa la opción para que el doctor pueda compartir la pantalla. Doctor Vega puede compartir la pantalla. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, doctor. Ante todo, el agradecimiento a Sagraf, que realmente se preocupa porque los usuarios entiendan realmente la tecnología que el sistema está adquiriendo, y podemos decirle que a pesar de los grandes adelantos que tiene la ciencia, las infecciones siguen siendo la causa más importante de la mortalidad en los hospitales de América Latina. Todos los días mueren pacientes con procesos infecciosos complicados que, de haberse identificado tempranamente, tal vez tendrían otro desenlace. Añádale a esto el creciente auge de bacterias resistentes a los antibióticos, donde entonces se pierde el control del tratamiento por los resultados no deseados. Entonces hay una necesidad urgente de tener un diagnóstico temprano, lo que nos lleva al uso de las herramientas moleculares, cosa que ha cambiado la forma de ver las enfermedades infecciosas, ya que predicen con anticipación lo que va a salir al cultivo, el cual aún sigue siendo el gol estándar para determinar exactamente el agente y sus genes de resistencia. Precisar el momento de usarla y saber interpretar los resultados permiten al clínico escoger la mejor terapia. En la actualidad, la genómica, la proteómica, integrada a la tecnología de información y comunicación, nos ofrece el inicio de esta nueva era diagnóstica, en la cual tanto los usuarios como los pacientes se van a ver beneficiados. Ya comenzaba Loida haciendo la introducción de lo que era una PCR. La PCR realmente cambió la forma de ver las enfermedades infecciosas. Ahora nosotros ya estamos pensando que un paciente que tiene un proceso infeccioso realmente lo que tiene circulante son bacterias que están creciendo, están muriendo, pero están dejando sus genes para que puedan ser observados o detectados de alguna manera. En el caso del PCR multiplex, lo que se hace es amplificación de una secuencia, de más de una secuencia simultánea, que combinan varios primers en un mismo tubo, como lo pueden ver en el slide. Eso significa de alguna manera que el equipo lo que nos ofrece es una tecnología simplificada, donde realmente vamos a tener una gran cantidad de reactivos necesarios para hacer la lisis celular, la extracción, la purificación del ADN, así como su ampliación y su detección. Por eso es que el FilArray extrae y purifica todos los ácidos nucleicos de la muestra no procesada y realiza una PCR multiplex anidada. Luego, en una segunda PCR, el sistema realiza una PCR en gran volumen de múltiples generaciones de resultados. Luego, una computadora nos ofrece la oportunidad de dar la visión sindrómica. La visión sindrómica es el hecho de aunar grandes grupos de enfermedades en un síndrome, y esto permite asociar ese síndrome con diferentes agentes. En el caso de FilArray, nosotros lo que tenemos son el panel respiratorio superior y el panel respiratorio superior 2. El primero que tenía 20 targets y el segundo que tiene 22 targets. El panel de neumonía que tiene 33 targets. El panel de septicemia, el BCI2 que tiene 43 targets. El panel de meningitis que tiene 14 targets. Y el panel gastrointestinal que tiene 22 targets. De estos yo no voy a hablar en detalle en ninguno de ellos, sino que me voy a referir a cómo el aparato amplifica y cómo
emite los resultados para entonces ser analizados. En el caso, por ejemplo, del panel respiratorio 2.1, se le está agregando a lo que ya se conocía en el panel respiratorio 1 la presencia del SARS-CoV-2, y esto nos permitió observar algunos pacientes que cursaban con el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus y además tenían otros virus. Estamos entonces en una fase nueva donde la medicina ante enfermedades infecciosas permite asociar uno o más agentes a un proceso infeccioso. Este panel también permite observar algunas bacterias como son la Bordetella pertussis, la Bordetella parapertussis, la Clamidia pneumoniae y el Mycoplasma pneumoniae. Para el panel de neumonías, entonces este panel cambió un poco y tiene una cantidad de virus, tiene mayor cantidad de bacterias y tiene además unos indicadores o genes de resistencia. En este caso, y por eso menciono este panel en especial, porque este panel lo que detecta en realidad son muchas bacterias, algunas de las cuales son parte de la flora normal y vienen entrelazadas con los patógenos. Entonces, el dispositivo lo que va a hacer es una semi-cuantificación comparada en cantidad de células bacterianas versus cantidad de genes para dar una respuesta posible del posible patógeno que van a encontrar allí. Además tiene algunas bacterias atípicas que solamente se detectan cualitativamente, como son la Clamidia pneumoniae, la Legionella pneumófila y el Mycoplasma pneumoniae. Una cosa importante para empezar la interpretación es que no es igual detectar genes, es una cosa mucho más sensible que detectar bacterias. Cuando hacíamos la bacteriología o la microbiología convencional, nosotros teníamos que esperar todo ese proceso de 48 a 72 horas para observar el crecimiento de una célula bacteriana. Ahora nosotros, a partir de secuencias genéticas que se pueden encontrar durante el proceso infeccioso, somos capaces de predecir con exactitud cuáles bacterias están involucradas. Por ejemplo, si ustedes ven en este panel respiratorio, comparado con los cultivos, aquí lo que se tiene realmente es que los cultivos detectan a veces hasta menos del 1% de las muestras que se envían del tracto respiratorio inferior, versus es la tecnología de amplificación, donde ustedes pueden ver que en un lavado bronquialveolar se puede detectar hasta un 22% y en un esputo hasta un 27%, lo que incrementa grandemente la posibilidad de encontrar el verdadero patógeno. No es igual entonces la cantidad de colonias a la cantidad de genes. Entonces hay que hacer como una especie de equiparación para que uno esté claro en dónde comienza la seguridad del patógeno. Y entonces tenemos estas tablas que van a aparecer en los resultados, donde resultados por arriba de 10 a la 3.5 empiezan a dar marcas de positividad, se han encontrado genes de la bacteria, pero se le empiezan a poner atención a partir del 10 a la 5, del 10 a la 6 y del 10 a la 7. Siempre estos resultados deben estar de mano con las manifestaciones clínicas del paciente, por eso es que debe, siempre insisto en la necesidad de que haya una comunicación entre el laboratorio y el clínico para decidir un tanto qué es lo que se va a hacer con ese paciente. Los informes semicuantitativos y la equivalencia del cultivo aparecen en esta tabla, donde ustedes observan que a partir de 10 a la 4 uno pudiera empezar a decir que hay muy escasa cantidad, que a partir de 10 a la 5 hay escasa cantidad, pero es una cantidad ya un poco importante y uno empieza a hacer la correlación con lo que tiene el paciente, pero de seguro de 10 a la 6 y 10 a la 7, habiendo regular cantidad y abundante cantidad, debe estar participando el germen infeccioso en
en ese hallazgo que se tiene en ese momento. En el caso del hemocultivo es de más sensibilidad y de más especificidad porque la sangre obviamente es totalmente aséptica. Y lo que está haciendo realmente el panel, el BCI2, es hacer una amplificación a partir de un hemocultivo positivo que nosotros esperábamos hasta 72 horas para tener la identificación, que lo hace en aproximadamente una hora. Y este panel, el BCI2, pues ha traído un incremento en el número de bacterias, sobre todo han agregado a los gram negativos un anaerobio que es el bacteroides frágil, que nos ha sorprendido bastante, que lo vamos a discutir en algunos casos, como también la Stenotropomonas maltophilia. Para el caso de las levaduras, aparece ya en este panel entonces Candida auris y Cryptococcus neoforman variedad CAT. Y lo mejor que tiene es la integración de una serie de elementos genéticos que identifican mecanismos de resistencia. Y vamos a tener carbapenemasa, vamos a tener IMP, es una metalo, vamos a tener KPC, vamos a tener OXA, NDM, PIM, y se van a tener también otro tipo de mecanismos de resistencia. En el caso de los gram positivos vamos a tener MEC-A, y en el caso de los enterococos vamos a tener los BAN-A y los BAN-B. Resultados difíciles. Realmente no existe lo que es un resultado difícil. Lo que existe a veces es la difícil interpretación de un resultado. Por eso, en esta diapositiva les quiero recordar que dentro de los procesos infecciosos muchas veces, además de una bacteria, existen varias bacterias de las cuales son difíciles de recobrar in vitro en el laboratorio. Y por eso la microbiología tradicional se basaba en un 80-90% en la obtención de una sola bacteria. Ahora estamos obteniendo cada vez un mayor porcentaje de otras bacterias, pero le podemos definir, por ejemplo, la infección polimicrobiana, que es la presencia de más de un microorganismo produciendo infección. La infección sinergística, donde un microorganismo genera un nicho que favorece la colonización de otro. Esto es bastante frecuente. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, las infecciones virales predisponen a la existencia de infecciones virales de tipo pulmonar, por ejemplo, predisponen a las infecciones bacterianas en el pulmón. También puede ser por una interdependencia metabólica, el hecho de que haya dos gérmenes que entre ellos cooperen para crecer. También la presencia de virus que en su momento de infección generan inmunosupresión y eso permite la presencia y crecimiento de otros gérmenes. La formación de biofilm por bacterias que permiten su crecimiento y facilitan el crecimiento de otros. Y también la presencia de una sola especie, como el caso de la pseudomonas, pero que tienen múltiples fenotipos de esa misma especie. Hay una tercera asociación que es la interferencia microbiana, que en muchos casos favorece a los pederes, que es cuando hay una colonización por un germen de la flora normal que impide que otros lleguen al área y entonces facilite, más bien impide que se dé la infección. Así entonces, teniendo en cuenta lo que el resultado genere, se han asociado los marcadores de resistencia. Y los marcadores de resistencia antimicrobianos, la computadora, el software de la computadora impide que aparezca un gen de resistencia asociado con una bacteria que no existe. Por eso esta tabla les indica a ustedes que en el caso de Staphylococcus aureus vamos a tener MEC-A o MRE, que significa resistencia a meticilina, o en el caso, por ejemplo, de Staph epidermidis, que puede ser que tenga la presencia de MEC-A. Pero en el caso de las enterobacterias y no enterobacterias, vamos a encontrar mecanismos de resistencia como CTXM o
Aquí hay algunos ejemplos. Aquí hay algunos ejemplos que parece que no me están escuchando. Sí, lo escuchamos, doctor. Se desconectó. Doctor, puede seguir hablando. Sí. En el caso de la sepsis polimicrobiana, nosotros tenemos algunos resultados como este. Yo no voy a hablar ahorita de casos clínicos, sino que el doctor Castillo lo va a presentar más tarde. Pero nótese un ejemplo como el que tienen enfrente, donde a un paciente en 2 hemocultivos le apareció enterococo fecal, Acinetobacter calpoacético, E. coli, Proteus y Pseudomonas. Además le apareció CTXM. Cuando uno ve ese resultado, dice, yo no creo que este paciente pueda tener eso. Entonces, si uno va y analiza un poco el caso, pues existen la sepsis polimicrobiana. Este era un paciente de 92 años, que venía de un asilo y anterior de estar en el asilo era un paciente que vivía en la calle. Entonces llegó en muy malas condiciones, llegó con una sepsis tremenda y refleja perfectamente los resultados hallados aquí, aun cuando hubo 2 bacterias que no crecieron en el cultivo. En el siguiente caso de sepsis polimicrobiana, se obtuvo la presencia de una Escherichia coli y de un bacteroide frágil. Muchas veces, la mayoría de las bacteremias, uno encuentra con mucha facilidad la bacteria aeróbica, en este caso la E. coli, pero el bacteroide frágil se nos pierde y aquí estaba bien indicado. En el caso de coco gram positivo, 2 cultivos positivos continuos, apareció Staphylococcus epidermidis con mecanismo de resistencia MECA, que significa resistencia a meticilina. ¿Por qué en algunos de las cepas detectadas no crecen en el cultivo? Esa es la pregunta más frecuente y esa es tal vez una de las causas que más por las cuales nos llama. Número 1, la posibilidad de que estemos hablando de que se detectó un DNA de una cepa no viable, de que haya infecciones, el paciente ya tenía infecciones pasadas, tenga todavía DNA circulante y ahora tenga otro proceso infeccioso, o cepas inhibidas por otras bacterias en las infecciones polimicrobianas, o por el efecto antibiótico, o porque no hay suficiente cantidad de bacterias para que crezcan en el cultivo, o puede ser un falso positivo de fila raíz, que hay que discutirlo, sobre todo cuando les aparece el Proteus, y entonces empezamos la discusión con el Proteus, ¿no? En conclusión, lo que tenemos es que un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado marcan una diferencia crítica en la curación del paciente. La toma de muestra temprano con la muestra adecuada para la identificación del patógeno establecen el fundamento de la base de datos para una terapia empírica acertada. Complementar el esquema clásico con las herramientas moleculares permiten disminuir el tiempo del diagnóstico microbiológico. Entender, ordenar a tiempo e interpretar adecuadamente los resultados asegura el éxito en el manejo del paciente, que es el objetivo de este simposio. Y se requiere de un compromiso formal entre la medicina de urgencias, la medicina crítica y la infectología para concretar un plan de abordaje local. Siempre hay que tener en cuenta que las herramientas con que uno cuenta deben saberse usar en el momento adecuado, en forma adecuada y saber interpretar los resultados. Creo que esta es mi última diapositiva y le doy las gracias. Esperamos entonces la parte de la respuesta. Dejo
dejo de inmediato al doctor Boris Castillo, que se va a encargar de la discusión de algunos resultados. Boris. Sí, gracias, Silvio. Nada más verificar que se ve mi pantalla y se escucha bien, por favor. Todavía no vemos su presentación, doctor. Ya la monté, no sé si, por eso preguntaba si el doctor Silvio tenía que dejar de compartir o... Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí vemos su presentación. Ok, listo. Bueno, vamos a continuar con la presentación de casos clínicos e interpretar algunos resultados de estos paneles. Voy a enfocar en gram negativos, patógenos resistentes, en el panel de sepsis, meningitis y el gastrointestinal. Y bueno, después de mi presentación haremos las preguntas que ya veo que hay varias, ¿no? Y como les dije hace un rato, bueno, en realidad el problema de resistencia, esto es algo que es un proceso natural, que es inevitable. El uso de antibióticos genera una presión selectiva, ¿no? Y esto es algo que sigue en aumento, no solamente en Panamá, sino en el resto del mundo, y que se considera hoy día una amenaza a la salud pública. La pandemia, el COVID, tampoco ayudó y aceleró este problema de la resistencia. Se utilizaron bastantes antibióticos. Tuvimos brotes de Acinetobacter en los intensivos. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Esto en realidad requerimos del apoyo del Comité de Nosocomiales para evitar la diseminación, los aislamientos, lavado de manos, y el buen uso racional de antibióticos también puede ayudar a retrasar la aparición de resistencia. Así que bueno, vamos a comenzar ya de una vez con los casos clínicos. Este es un paciente del servicio de gastroenterología, un paciente masculino de 63 años. Era un paciente con un colangiocarcinoma, un cáncer de la vía biliar, que se le coloca una prótesis biliar para el drenaje y posteriormente comienza a hacer fiebre. Este paciente ya estaba recibiendo antibióticos de amplio espectro, meropenem, vancomicina. Inicialmente, obviamente, no se sabe la causa de la fiebre. Se comienza a investigar, se hacen los estudios y el paciente tiene unos bacilos gram negativos en los hemocultivos. No es el motivo de esta presentación, pero digo, podemos discutir cuáles son el plan a seguir, si cambiar antibióticos, si agregar antibióticos, si utilizar los nuevos antibióticos, esperar el antibiograma con el cultivo, pero yo necesito tomar una decisión rápida y quizás esa es una de las principales ventajas de estas pruebas, que son rápidas. Así que bueno, le tiramos el panel nuevo, el panel de sepsis. Vean la fecha arriba, esto fue hace 2 meses del hemocultivo. Y bueno, vamos a agrandarlo porque aquí esta letra está chica. Y detectó una Escherichia coli. Sin embargo, lo que llama la atención de este caso es que detecta diversos mecanismos de resistencia. Detecta carbapenemasas, pero lo curioso es que tiene 2, o el peligro de este paciente, ¿no? 2 carbapenemasas, una Nueva Delhi y una OXA48, y también tiene una CTX. Como era de esperar, cuando llega el cultivo con el antibiograma, era de esperarse que fuese resistente a carbapenems, tiene otra resistencia a quinolonas, Astronam. Si ven, sale sensible a tigecyclina, pero recuerden que la tigecyclina no alcanza buenas concentraciones en sangre, así que no es una buena opción. Y amikacina sería como para usarlo en sinergismo. ¿Ok? Y bueno, recuerden que hay varios mecanismos de resistencia y el principal en bacilos gram negativos, que es el que causa la mayoría de las infecciones graves en intensivo, el principal es la producción de enzimas, llámese beta-lactamasa de espectro extendido, AMC, carbapenemasa. Hay otros mecanismos de resistencia como las alteraciones de las porinas, la hiperexpresión de bombas de flujo o alteraciones en las PBP como en gram positivo. Solo para recordar, quizás todos hemos escuchado de la KPC en Panamá, en el seguro. Sin embargo, este paciente tiene una CTX.
CTX es quizás la principal beta-lactamasa de espectro extendido en Panamá, es una beta-lactamasa de clase A, y tenía unas metalo-beta-lactamasa que son las de clase B, como la Nueva Delhi, y una OXA 48 que es de clase D. También podemos hablar todo el día de beta-lactamasa, pero eso no es el objetivo, ¿no?, de esta presentación. Interesante, y esto es del 24 de febrero, este paciente ya estaba colonizado con una E. coli, una producción de Nueva Delhi y OXA 48. Ahí viene la pregunta, ¿cuál es el riesgo de infección después de una colonización? Recuerden que las colonizaciones no se tratan, se debe poner en aislamiento. Y esta era una revisión sistemática de un paciente parecido, los colonizados con enterobacterias resistentes a carbapenem, y ellos encontraron que había un 16% de riesgo de infección, principalmente en el pulmón, pero también en orina y en sangre, como presentaba este paciente. El problema es que las opciones de tratamiento para este tipo de infecciones son limitadas y una terapia inapropiada se asocia con mayor mortalidad. Y esto es un factor que yo puedo modificar, una terapia apropiada. Sabiendo los mecanismos de resistencia, yo puedo decidir rápidamente cuál es el mejor tratamiento. Esto solamente para mostrarle los nuevos antibióticos que hay hoy día. Si ven el grupo de las metalo, donde está la Nueva Delhi, que tenía este paciente, sale la mayoría en rojo. O sea que los nuevos antibióticos, muchos no son activos. Para OXA 48 sí tenemos opción, que es la ceftazidima avibactam, que la tenemos en el hospital. Y para KPC, la verdad, tenemos bastantes opciones. Sin embargo, este paciente tenía OXA, tenía Nueva Delhi y tenía una CTX, que era una beta-lactamasa de espectro extendido. Al final, recuerden que hacemos las preguntas. Este sí fue un paciente de nuestra sala, de la sala de infectología. Una paciente femenina, 55 años, hipertensa, obesa, VIH, pero con mala adherencia, o sea que no tomaba bien su tratamiento. La paciente vino con fiebre, con deterioro neurológico y había una historia de convulsiones. El diagnóstico diferencial en un paciente inmunosuprimido es amplio. Puede ser infección, puede ser una masa como una toxoplasmosis, que tenemos bastante, criptococo. Sin embargo, esta era una paciente hipertensa, obesa, se me olvidó decir que era de raza negra, así que también tenía factores para un derrame. Se le hizo un CAT cerebral que no tenía alteraciones, así que procedimos a hacer la punción lumbar y le aplicamos el panel de meningitis que detecta criptococo, detecta virus y detecta bacterias. Este es el panel y, como verán, detectó lo de varicela. La verdad, antes que de estas pruebas era difícil o no teníamos cómo diagnosticar el virus de varicela. Sin embargo, gracias a esta prueba se pudo hacer el diagnóstico y comenzar inmediatamente el tratamiento con aciclovir. Como era de esperarse, no había hipoglucorraquia, o sea, la glucosa estaba normal, los cultivos negativos, los leucocitos estaban elevados, pero no a nivel de una meningitis bacteriana y no era un predominio de polimorfo nuclear. O sea, era sugestivo de un cuadro viral. Y bueno, solamente para recordar, meningitis por varicela se ve generalmente en pacientes inmunosuprimidos, como nuestro paciente, que era un paciente que, como no estaba tomando bien su tratamiento, tenía un CD4 bajo. Vemos más reactivaciones con afección de piel. La afección del sistema nervioso central en forma de meningitis no es algo frecuente, pero gracias a esta prueba se pudo hacer el diagnóstico. La verdad, clínicamente es difícil diferenciar una meningitis viral de una meningitis bacteriana. Nos damos o lo diferenciamos con las características, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo. Importante también decir que el 25% de estos pacientes carecen de manifestaciones cutáneas. Esta paciente no tenía ni vesículas, ni afección de algún dermatoma, o sea que casi un poquito más difícil hacer el diagnóstico, pero gracias a esta prueba se pudo confirmar y comenzar el aciclovir intravenoso. Este paciente sí me tocó, un paciente de 62 años, masculino, obeso también, hipertenso, trastorno bipolar,
Inicialmente vino al servicio de cirugía por una hernia ventral, se opera, se le da salida, pero regresa por vómitos, dolor abdominal y salida del contenido propio intestinal por la herida. Tengo una imagen de la herida. Así que bueno, el paciente ingresa inmediatamente al salón de operaciones, encuentra una peritonitis fecal, paciente cursa hipotenso, se consulta medicina crítica y el paciente sale del salón de operaciones directamente a intensivo por un shock séptico de foco abdominal. Esta es la herida, como ven, obviamente se abrió la herida y estaba contaminada, ¿sí? Toda una urgencia, una catástrofe abdominal. Cuando nos consultan, este es un paciente que tenía altos requerimientos de vasopresor, tenía vasopresina, fiebre, creatinina alta, proca elevada, leucocitos en 26.000. Son pacientes sépticos, no grave, con un shock séptico. Nuevamente estaba, o igual que el primer caso, con antibióticos de amplio espectro, porque recordemos que en estos momentos no tengo cultivos, estaba con meropenem, vancomicina. Sin embargo, a pesar del tratamiento antibiótico, el paciente seguía con fiebre. Así que hacen los cultivos, encuentran un bacilo gram negativo. Como les dije, más del 60% de las infecciones en los intensivos son por bacilo gram negativo. Y lo que llamaba la atención era que a pesar de estar recibiendo carbapenem, creció, se evidenció en el bacilo gram negativo. Este es un paciente que no podemos esperar, tenemos que tomar una decisión rápida y le aplicamos el panel de sepsis. Encontramos una Klebsiella, pero a diferencia de la anterior, esta Klebsiella pneumonia era productora de KPC. Así que este es un paciente, como era de esperar, resistente a todos los carbapenem. Este ya tenía algo de resistencia a aminoglicósidos, a quinolonas. Como verán, muy pocas opciones. Sin embargo, cuando nos consultáramos, teníamos a disposición la ceftazidima avibactam, que es el tratamiento de elección para este tipo de infecciones, e inmediatamente comenzamos el tratamiento. Probablemente sin esto hubiésemos esperado 2 o 3 días antes de hacer un cambio apropiado. Y bueno, la misma imagen anterior, para KPC o para carbapenemasa tipo KPC, sí existen múltiples opciones. Sin embargo, en Panamá solamente tenemos la primera, ceftazidima avibactam. Todavía no contamos con cefiderocol, o Astronan, avibactam o las combinaciones de carbapenem. Claro, teníamos la sospecha de una resistencia a un carbapenem, pero el tratamiento depende del tipo de carbapenemasa. No es tan sencillo, ¿no? Hay que no solamente conocer el mecanismo de resistencia, sino saber cuál sirve, cuál antibiótico, ¿no? Ceftavibactam no sirve para Nueva Delhi, pero sí sirve para KPC y OXA 48. Este paciente posteriormente hizo un nuevo hit infeccioso y bueno, aquí nos llamó la atención porque ahora con ceftavibactam nuevamente hizo fiebre. Pensamos que era el catéter, sino nuevamente tocó hacer cultivos de sangre, de orina, de los catéteres. Y bueno, el panel también detecta hongos, detecta cándida, ¿sí? Y se detectó una cándida glavatra. Este paciente, la verdad, tenía todos los factores de riesgo para candidemia. Primero fue la Klebsiella, pero después se diagnosticó la candidemia por la cándida glavatra. E interesante, era intermedio a caspofungina. Esta quedó un paciente que probablemente con capo no hubiese sido la mejor opción. Anfotericina o voriconazol. Ok, este caso, los primeros casos eran del Seguro Social. Este fue un caso de afuera, fuera del hospital. Paciente de 43 años masculino, viene con diarrea de 3 días. Sin embargo, llegó bastante deshidratado, con fiebre, decaído por el dolor, incontables evacuaciones líquidas. Vino con el potasio bajo, la creatinina alta, y creo que aquí la mayoría de los médicos casi siempre se comienzan, ¿no? Con metronidazol, con cipro, para cubrir amebas, giardia, E. coli, salmonella, shigella. Sin embargo, este paciente
por lo mal que llegó, decidimos hacerle el panel gastrointestinal, que como bien mencionó Silvio, detecta 22 patógenos, incluyendo virus, parásitos, bacterias. Y bueno, interesante que este paciente tenía presencia de astrovirus y sapovirus. O sea, era una diarrea viral, que es una diarrea en teoría autolimitada que solamente requiere manejo antibióticos. Este paciente tiene una PROCA negativa, no tenía leucocitosis, no tenía leucocitos en las heces, o sea que orientaba una causa viral, pero bueno, a veces es difícil suspender antibióticos si no tenemos una evidencia de la causa o de la etiología del paciente. Quizás todos conocemos al norovirus, que es parte de la familia Caliciviridae, incluso desplazó al rotavirus, ya que gracias a la vacuna ya no hay tantos casos de rotavirus. Ok, sapovirus es de la misma familia, también causa gastroenteritis aguda, y el astrovirus es una causa también importante de diarrea, pero lo vemos en niños menores de 4 años. No los solemos ver en adultos, sin embargo, siempre la historia clínica es crucial y el paciente nos decía que los hijos habían estado cursando con cuadros diarreicos, ¿no? Hijos menores de 5 años, ¿no? La transmisión es fecal oral, así que probablemente por ahí vino la cosa. Así que recomendamos omitir antibióticos, solamente la hidratación. Es otra de las ventajas de estos paneles, que podemos suspender antibióticos con toda seguridad. Recuerden, esto no reemplaza el criterio clínico. Debemos evaluar al paciente, el examen físico, ver otros laboratorios, el hemograma, la procalcitonina, cómo se ve el paciente. No es solamente en base a las pruebas diagnósticas. Y ya el último caso, para dejar tiempo de preguntas, es una paciente de intensivo de neuro, femenina, 67 años, tiene una estancia prolongada, había recibido varios antibióticos, sin embargo nos consultan porque hizo fiebre, hizo hipotensión que requirió vasopresores, y bueno, tenía cocos gram positivos en racimos, tenía un catéter venoso central, así le aplicamos el panel de sepsis. Detectó estafilococos, pero no era un aureus. Recuerda que el aureus es quizá el más virulento. El nuevo panel de sepsis sí me detecta otros estafilococos, otros coagulasa negativos. Te especifica el enterococos, el faecio, fecalis. Digamos que ofrece más opciones etiológicas. Sin embargo, y esto ya lo mencionó el doctor Silvio Vega, detectó el gen MECA, que para nosotros es importante porque este es el gen que conlleva resistencia a oxacilina. O sea que en base a este gen yo puedo decidir si le pongo vancomicina o si le suspendo la vancomicina. Este es un coagulasa negativo, el amolíticos, que puede ser parte de la flora o de la microbiota de la piel, pero un paciente hipotenso con fiebre intensivo, claro que tiene un valor y hay que darle tratamiento a este paciente. Nuevamente, para reforzar, el gen MECA codifica una PBP, una proteína de unión a la penicilina con baja afinidad, y en la que conlleva la resistencia a la oxacilina, y para comenzar de forma temprana el uso de la vancomicina. No traje caso del panel de neumonía, solamente quería hacer un comentario. A veces la interpretación no es tan sencilla. A veces en un paciente intensivo nos sale esto. Vean que tiene Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas, y tiene varios mecanismos de resistencia. Tiene un CTX que probablemente es de la Klebsiella, tiene una KPC que puede ser también de la Klebsiella. La Pseudomonas produce más carbapenemasa de tipo BIN, eso es importante para decidir cuál tratamiento. Y creo que esto lo preguntaron, ¿no? O sea, hay que ver si el paciente, la radiografía de tórax está peor, si ha hecho fiebre, si elevó la PROCA. Esto, ven aquí que sale 10 a las 5, 10 a las 7. Nuevamente, como dijo el doctor Silvio, esto no es lo mismo que unidades formadoras de colonia, pero me da una idea. Muy probablemente Acinetobacter es un colonizante, probablemente no requiera un tratamiento. 10 a las 7, yo sí en un paciente séptico, yo le daría importancia.
Recuerden, tengo que interpretarlo en base a la clínica del paciente. Y a veces era difícil si me enfoco en la pseudomonas, en la Klebsiella, porque esto lo aprendimos también con COVID. No sé si recuerdan, antes decían que había que dar salida con un PCR negativo. Después nos dimos cuenta que el PCR puede permanecer positivo hasta 4 semanas o 2 meses después. Y lo hemos visto también con virus, que se detecta el virus en el panel, pero el paciente no tiene síntomas. Puede ser una colonización. Entonces está de parte del clínico interpretar, porque cuando vemos el paciente a veces tiene 4 antibióticos y bueno, al final el cultivo lo que creció fue una pseudomonas 10⁻⁶. Pero vean que es una pseudomonas resistente a los carbapenem, pero yo sé que no era una carbapenemasa. Así que yo puedo utilizar en este paciente las opciones nuevas, los nuevos antibióticos, como ceftriaxona o ceftazidima, avibactam. Amicacina, recuerden que no penetra bien en el pulmón, lo podemos utilizar de sinergismo, pero yo puedo tomar una decisión en las primeras horas en un paciente que está grave, que la mortalidad es alta y no tener que esperar 2, 3 días que salga el informe oficial. ¿Tendrá un rol la Klebsiella? Bueno, con 10⁻⁷ probablemente sí. Y si el paciente está muy grave, lo ideal sería utilizar un antibiótico que cubra ambas bacterias. Así que bueno, ya para terminar, creo que es bien importante que saber que un tratamiento apropiado comienza con un diagnóstico apropiado. Y lo ideal sería que fuera un diagnóstico rápido, que esa es la ventaja de estas pruebas. Lo puedo utilizar ya sea para suspender antibióticos. Algo que no le comenté es que el valor predictivo negativo del panel de neumonía, que es demasiado sensible, por eso detecta tantas bacterias a veces, tiene un alto valor predictivo negativo. O sea que si me sale negativo, lo más seguro es que no tiene esa bacteria o ese virus. Así que yo puedo tomar decisiones de suspender antibióticos, de descalar, o si me sale una carbapenemasa, de ampliar cobertura. Algo que aprendimos en KPC era que hay que tomar decisiones rápidas de aislamiento. No es lo mismo detectar una KPC 3 días después que en 2 horas. Yo puedo comenzar a tomar medidas de aislamiento del paciente para controlar el brote y evitar la diseminación de una nueva DELI, de una OSA 48, una KPC. También gracias a estas pruebas detectamos parásitos, detectamos virus, como el caso que les mencioné. En VIH tenemos diarrea por Cryptosporidium parvum, que eso antes no teníamos cómo diagnosticarlo, ciclospora, y podemos hacer el diagnóstico hoy día gracias a estas pruebas moleculares que creo que es el futuro, ¿no? de la infectología, y creo que son costo efectivas en paciente que más lo necesite, el paciente grave, el paciente intensivo, el paciente oncohematológico o a veces un paciente de sala que está séptico. Creo que esto era mi última diapositiva y creo que tenemos tiempo, ¿no? para algunas preguntas. Sí, doctor Boris, excelente presentación. Y sí tenemos tiempo. El doctor Vega, ¿nos escucha? Okay. ¿Me escucha, Loida? Sí, sí. Doctor Boris, escucha al doctor Vega, ¿no? Sí, sí, claro. Okay, bueno, entonces sí, podemos empezar con las preguntas, que ya hay varias en el espacio de preguntas y respuestas, doctor Vega. Si las puedes leer, Loida, por favor. Ok, las voy a leer y cualquiera de ustedes dos que pueda contestarlas, pues, con mucho gusto. A ver, Jaime Miranda nos pregunta, ¿puede diferenciarse patógenos colonizantes del que realmente puede estar causando enfermedad en el caso de bacterias? Sí, eso quizás lo vemos más en el panel de neumonía, ¿no? Que es diferente al respiratorio por la pregunta que hacen. No siempre es sencillo.
muy probablemente 10 a la 4, 10 a la 5 es un colonizante, pero también hay que ver el paciente, ¿no? Si el paciente, la fiebre está bajando, la presión está bien, los leucocitos y la proca en descenso. Yo a veces lo que le preguntas al médico, ¿por qué le mandaste la prueba o por qué le mandaste el cultivo? La tendencia del médico es, si sale un resultado positivo, le va a dar tratamiento. Esa es la realidad, ¿no? Entonces hay que saber a qué paciente hay que mandarle la prueba. Pero sí, 10 a la 4, 10 a la 5, muy probablemente es una colonización. Lo vemos bastante con el Acinetobacter. Quizás lo usamos para decidir si es un paciente que requiere un aislamiento cuando me sale esta Acinetobacter que es resistente a múltiples antibióticos, son un MDR o un XDR. Ya si es en sangre, en líquido cefalorraquídeo, eso es real. Hay que hacerle caso, hay que darle tratamiento. Ahí sí no voy a pensar en un colonizante. Estoy totalmente de acuerdo con Boris. En el caso del respiratorio inferior, en el caso de neumonía, hay que tener cuidado y hay que hacer la correlación clínica. Pero casi siempre después de 10 a las 6, 10 a las 7, con bastante seguridad, se trata del patógeno. Muy bien. La siguiente pregunta de Olga Pinto: ¿a qué tipo de pacientes se le debe realizar el panel respiratorio? El panel respiratorio... Ajá, dale Silvia, ahí te concedo. Básicamente en el paciente que uno sabe tiene una especie de resfriado o en este momento una enfermedad tipo COVID, ¿no? Que es netamente respiratorio superior. Y la muestra a tomar allí es un hisopado nasofaríngeo con el hisopo sensible, el hisopo flexible adecuado, y no tener cuidado de enviar otro tipo de hisopo. Pero ese es el paciente que realmente necesita hacerse ese diagnóstico. Doctor Castillo. Sí, de acuerdo con Silvio en esa parte, ¿no? Detecta más virus y muy bien mencionó. Sí, quería agregar que es importante que todos los paneles FilmArray se le deben hacer a pacientes con síntomas. No está indicado en pacientes que no tengan ninguna sintomatología, como se acostumbró a usar los PCR en tiempo de COVID. No han sido validados estos paneles para pacientes sin síntomas. Ok, la siguiente pregunta, Jafet Pinilla: ¿cuáles son los criterios para descartar un falso positivo en una infección polimicrobiana en un resultado de FilmArray? Ahí sería, bueno, ¿en cuál panel sería la pregunta? ¿El panel de sepsis? No sé. Falso positivo en general, no especifican. Lo que mencionaba, doctor, del criterio clínico, todo debe... Sí, ahí es entonces, prácticamente, o sea, interpretar, ¿no? O sea, puede ser, quizá no tanto falso positivo, o sea, es diferenciar una colonización de una infección real, ¿no? Y a veces no es tan sencillo, como dije en mi charla. Puede que el paciente tenga fiebre y que el panel me marque un Acinetobacter, pero a lo mejor la causa de la fiebre es un catéter venoso central que tiene 2 semanas y después sale el hemocultivo positivo. O sea, hay que hacerle cultivos de todo: sangre, orina, el panel de neumonía, y más que un falso positivo es decir, ¿no? Si es colonización o si realmente es una infección. Quizás, y yo creo que eso lo preguntan más adelante, sí hemos tenido casos que te marca el panel, lo hemos visto y creo que eso lo hemos hablado ya, que te marca un Proteus y de repente en el cultivo no crece un Proteus. Probablemente eso sea un falso positivo, y eso es algo que creo que ya no se ve con los paneles nuevos, pero con el anterior sí teníamos eso, que detectaba un Proteus y no crecía. Quizás se pudiera hacer un ejemplo de un falso positivo.
No sé si Loida ahí recuerdas esos casos con Proteus. Sí, los casos de Proteus se tuvieron hace varios años y fue relacionado con un material de ADN que estaba en diferentes botellas de diferentes fabricantes, por lo cual sí había la posibilidad de que fuera un falso positivo, y ahí muy importante era entonces hacer la tinción de Gram, conversar con los médicos para tomar entonces decisiones en cuanto a reportar o no reportar ese Proteus. Ya Claro. no se ha tenido últimamente el caso del Proteus, pero sí había esa posibilidad hace unos años. Okay. Ok. Aquí hay una pregunta de un participante anónimo. ¿Tiene algún warning para el panel gastrointestinal que marque para Vibrio como falso o positivo? Doctor, si me permite, puedo guiar a quien hace la pregunta y a todos los participantes que Sí, claro. en la página de BioFire, Biomerie, hay la documentación completa que les interese, y hay boletines técnicos de diferentes patógenos, y en especial hay uno del Vibrio cólera que los invito a leerlo. Cualquiera me puede escribir para decirle dónde lo puede encontrar, pero sí hay la posibilidad de que sea un Vibrio cólera que no sea alto oxigénico, porque hay vibrios cóleras que no son toxigénicos y puede estarlo captando el panel. Una vez más, la clínica es sumamente importante, el tipo de diarrea. Cuando tienen un hallazgo en cualquier PCR, pues tomar en cuenta todo lo demás, no solo una prueba. Y necesidad entonces de cultivarlo y hacerle serología en caso tal, porque hay serología específica para Vibrio, para determinar si es el toxigénico. Sí, los casos que hemos tenido, yo recuerdo 2 que han marcado. Obviamente eso genera la investigación, el grupo de epidemiología fueron a la casa a investigar, se le hizo cultivos, el cultivo especial, el TCBC, se le repitieron las pruebas y al final no se ha podido confirmar, ¿no? O sea que sí, obviamente el tipo de diarrea es totalmente diferente de un paciente con cólera, pero un solo caso puede obviamente ser el inicio de un brote, como ha pasado en otros países, ¿no? O sea que sí, esto sí pudiera ser un falso positivo, los hallazgos de Vibrio, ¿no? Muy bien. Mayra Wong pregunta, a nivel institucional, que los recursos son limitados, ¿le ordenamos Filmarrey a todos los pacientes con cuadros infecciosos? ¿Cuáles son sus consideraciones en pediatría? Yo no soy pediatra, yo veo adultos, pero sí, generalmente nosotros usamos estas pruebas en los pacientes de intensivo, o los pacientes inmunosuprimidos, de repente la sala de hematología, hemato-oncología. Sí los hemos solicitado en pacientes fuera de intensivo con un shock séptico, una sepsis severa. O sea, no es para todos. Yo pienso que habría que estratificar. De repente no vale la pena hacer una prueba y detectar un Staph epidermidis, que hasta pudiera ser una contaminación. Si el paciente está en buen estado general, aunque tenga fiebre, quizás no se beneficiaría. Comenzar con los pacientes de intensivo, ¿no? Con los más graves del hospital, o si es un paciente inmunosuprimido, ¿no? Doctor Vega. Sí, evidentemente nosotros hemos adelantado ya algunas guías que hay, por ejemplo, en el complejo hospitalario para utilizar estos paneles, sabiendo que pues la utilidad debe ser específica para realmente el paciente que lo necesita. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, pienso que deben extenderse al cuarto de urgencia, sobre todo en los pacientes que llegan con meningitis, donde es importante tener indicios de cuál es el germen que esté produciendo. Dicho sea de paso, hemos tenido 2 pacientes que han llegado con cuadros meningios severos y cuya punción lumbar a través del Filmarrey le ha detectado Streptococcus pneumonia y ningún
penicilina ya no crece en el cultivo. Pero creo que en el cuarto de urgencia es que donde hay que especificar qué pacientes que lleguen ahí necesariamente deben usar esto. Concuerdo con Boris que esto es para el paciente que va a ingresar, que tiene una condición grave, y con el paciente que está en cuidados intensivos. Muy bien. De Carmen Cedeño. ¿Cada qué tiempo se puede repetir un panel respiratorio detectado en pacientes? Me lo quitaron. A ver. Ahí se fue. Se fue, sí. A ver, no. Se fue. Lo siento. Sí. No vi más la pregunta. Pacientes sintomáticos. Digo, pero era cada qué tiempo repetir, ¿no? Repetir el panel respiratorio. ¿Cada qué tiempo se puede repetir un panel respiratorio detectado en pacientes sintomáticos? Si el paciente se le hacemos el panel, tomamos una decisión terapéutica, si el paciente mejora, en realidad no es necesario repetir el panel. Nosotros repetimos el panel cuando hay un cambio en la condición del paciente. El paciente ha pasado una semana y ahora se hipotensó, hizo fiebre, tiene un infiltrado nuevo, o sea, probablemente es otra bacteria o otro virus, porque el panel respiratorio es más orientado a virus. A ese paciente yo sí le repetiría, ¿no? Pero como control, así como un hemocultivo de control de un paciente con una bacteremia o un urocultivo después del tratamiento, no. Porque estos paneles son tan sensibles que a veces puede detectar el virus o la bacteria y no significa que el paciente sigue con la infección activa. Entonces, esto puede generar confusión tanto para el médico tratante como para el paciente. O sea, que yo lo repetiría si hay un cambio en la condición clínica del paciente, ¿no? Estoy de acuerdo con Boris, y al menos no se debe repetir antes de 48 horas. Muy bien. La siguiente pregunta del doctor Gerson Cuquier. Saludos, excelente revisión de los panelistas. Agradezco algunos comentarios de un paciente que tenemos pediátrico con fibrosis quística. Frecuentemente se nos infectan los catéter venoso central con pseudomonas. ¿Puede el panel ayudarnos a detectar infección temprana de los catéteres? Hemos tenido que retirar 3 catéteres. Gracias. De fibrosis, quizás vemos más, o sea, las complicaciones pulmonares, ¿no? Pero, y pseudomonas es lo más frecuente, pero la pregunta es de un CBC. Generalmente, muchas veces la tendencia es cambiar el CBC y colocar por ahí mismo otro CBC. Lo ideal sería cambiar el catéter, tratar de conseguir una vena periférica mayor tiempo que se pueda y después colocar el CBC. También otro error que se comete es cambiar por técnica de Sellinger, que eso no se recomienda cuando hay una infección del CBC, porque probablemente si lo cambias y lo colocas de una vez del otro lado, vas a tener un riesgo aumentado de pseudomonas. O sea, el panel quizás me ayudará para detectar un mecanismo de resistencia en pseudomonas. Probablemente también hay que hacer un ecocardiograma a ese paciente, a ver si tiene una endocarditis, que explique por qué esta bacteremia persistente, aunque digo, pseudomonas no un germen típico, ¿no? Pero si ya le han cambiado tantos catéteres, probablemente eso, ¿no? O sea, ver el tratamiento apropiado y tratar de dejarlo periférico, si se puede, un par de días. Ok, siguiente pregunta de un participante anónimo. En un panel gastro de pacientes recién ingresados por diarrea, al identificar un sapovirus, un clostridium y plesiomonas, ¿a cuál le hago caso? Digo, hay casos en que quizás lo vemos más en el panel de sepsis, que el paciente puede tener 2 patógenos. Lo vemos más en un paciente inmunosuprimido. Si es un paciente que ha recibido antibióticos, el Clostridium, claro que tiene un rol y hay que darle tratamiento. El sapovirus, la verdad, no me preocupa porque
es un cuadro viral, ¿no? Pero creo que habría que ver la historia clínica, si ha recibido antibióticos, cuáles antibióticos recibió para tratar el Clostridium difficile, que creo que ese era el que más me preocuparía a mí. Doctor Vega. En el gastrointestinal realmente Leishmania es un posible agente, pero no es seguro. Habría que buscar un poco en las características clínicas de la diarrea para ver si se toma en cuenta o no. Incluso no especifica si ese paciente estaba hospitalizado para pensar que tenía un Clostridium difficile. Muy bien. La licenciada Liseta Quintero pregunta si se pudieran compartir las guías de uso de los paneles, las guías que ustedes tienen, doctores. Nosotros... En el complejo, con todo gusto. Sí. Okay. Igualmente tenemos de otros hospitales y de otros países que también con gusto podemos hacerles llegar. Licenciado Jaime Miranda, ¿sería conveniente costo-beneficio utilizar este tipo de pruebas en caso de brotes gastrointestinales? Esto es norovirus. Ajá. Inicial, yo creo que para hacer diagnóstico inicial es importante usar el FILARRAI, porque es que no hay panel multiplex que tengan esa amplitud diagnóstica. Entonces, para iniciar, si yo tuviera en cualquier lugar del país, como se ha dado el brote en Chiriquí, el brote aquí en Panamá, un clúster de diarrea, yo haría unos FILARRAI de inicio para detectar qué gérmenes son. Y luego ya entonces los siguientes pacientes se tratarían por relación o por cercanía de contaminación de los otros pacientes. Exacto, el norovirus es causa de brotes en cruceros, en restaurantes. O sea, encontramos dos y hay varios casos, probablemente, claro que tiene utilidad, ¿no? En brotes. Ajá. El doctor Cuquier, quien hizo la pregunta del paciente de fibrosis quística, pregunta que él se refiere si el panel nos ayuda, y más abajo pregunta, ¿puede el panel detectar alguna de estas colonizaciones del CBC tempranas? Esa es la inquietud. Sí, ayuda digo, para la parte del tratamiento, ¿no? Para ver si es una pseudomonas que tenga un mecanismo de resistencia, ¿no? Si tiene una BIM, probablemente va a ser un tratamiento totalmente diferente y no va a responder a los carbapenem o a los antibióticos ursales. O sea, ayudaría para elegir el mejor tratamiento. Para colonización, digo, estos son bacteriemias, ¿no? Son CBC, ¿no? O sea, que lo que crezca en sangre, y un paciente con fiebre, no pensaría en una colonización, pues pensaría que es una clapsia, no es una bacteriemia asociada al dispositivo. No sé si tal vez Gerson está pensando en el panel de neumonía. Si está pensando en el panel de neumonía y lo que está teniendo son 10 a la 4, tal vez, y no sube de 10 a la 4, yo pensaría que es una colonización que tiene. Pues estos pacientes con citofibrosis se colonizan con frecuencia con pseudomonas. Sí, exacto. También esos pacientes requieren antibióticos prolongados, y hay varios esquemas, hay esquemas semanales o incluso aminoglicósidos inhalados para tratar esta pseudomonas que probablemente puede que ayude, pero sería más para neumonía, pero ayudaría también a la parte del CBC. Muy bien, una última pregunta, el licenciado Jaime Miranda. ¿Se mostró el beneficio en pacientes graves inmunosuprimidos o de UCI en caso de pacientes de hemodiálisis? ¿Cuáles serían las recomendaciones, ya que muchos son ambulatorios? El paciente de diálisis muchas veces es un paciente inmunosuprimido. Yo tengo mi interrogante referente al uso de cultivos en esos pacientes de hemodiálisis, que
rutinariamente están llegando al laboratorio hemocultivos de un paciente que se va a hacer una hemodiálisis, y luego ese paciente se va, y cuando el hemocultivo sale positivo no hay cómo contactarlo. A veces incluso después del hemocultivo tienen como una rutina de ponerle una combinación de vancomicina con un aminoglicósido. O sea, ese tipo de conductas yo creo que hay como que sentarse y establecer unas guías que den una regla más específica para qué paciente realmente se necesita tomarle un hemocultivo. Y obvio que si ese hemocultivo sale positivo, pensar o no si se le hace un fill array a un paciente que de pronto no lo va a encontrar. Esos casos son difíciles porque cuando nos consultan ya es un paciente que ha recibido antibióticos. Incluso son antibióticos que están restringidos, pero como son pacientes de diálisis ambulatorio, ellos tienen acceso, ¿no?, a vancomicina, ceftazidima, y de repente dejarle el hemocultivo para estos pacientes que sospechan, ¿no?, que hacen fiebre durante la diálisis, que se hipotensa, que probablemente vas a tener que referir a urgencia, ¿no? Ajá. Bueno, en el medio del chat habían algunos comentarios, pero la verdad es que es un poco difícil encontrar preguntas por allí. Yo creo que debemos ya concluir, agradeciendo una vez más a los doctores Boris Castillo, al doctor Silvio Vega, por el tiempo y por compartir todas sus experiencias con todos nuestros participantes. Seguramente podremos contar con ustedes nuevamente. Y bueno, agradecer en nombre de Inversiones Agraf a todos quienes se tomaron su tiempo para escuchar este webinar. Recuerden que todos los inscritos van a recibir un correo y van a poder volver a escuchar el webinar que quedó grabado.